David Páramo. David, Pascal, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Creo que alguna vez me has oído decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador iba a llegar a una decisión como la que tuvo que tomar en su momento Fidel Castro. Fidel Castro para ganar necesitaba el que cayera. Y con eso hace su movimiento. Después, para empezar a gobernar, empezó a darse cuenta que algunos sobraban, como el Che Guevara, notoriamente, y que había otros como su hermano que le permitían hacer una estructura de gobierno. Y rápidamente se deshizo del Che Guevara. Lo mandó a Angola y como en Angola no lo mataron, lo mandó a Bolivia y si hubiera sobrevivido a Bolivia le hubiera mandado a otra guerra. López Obrador tiene que tomar, se acercó hoy, sorprendentemente, a tener que tomar esa decisión. La renuncia ¿Con de... quién gobernar? ¿Y cuál va a ser? O sea, ¿va a gobernar con los populistas o va a gobernar con los ortodoxos, con los que toman decisiones económicas correctas? Germán Martínez, pues, finalmente no era de ese movimiento, ni de otro movimiento, ni de ningún movimiento. Pero eso es medio irrelevante para el fin de la historia. Renuncia haciendo un acto político. Fuegos artificiales, porra, pero no dice nada. Habla de, hay controles neoliberales, hay... Nunca habló, como debió haberlo hecho el director de Seguros Sociales, no tenemos abasto de esto, de esto, de esto. En la administración pasada las cosas se suministraban, no sé, en 10 días, ahora se están suministrando en 30, nuestras bodegas tienen tal cantidad, no sé, de paracetamol o de lo que sea. Hace un acto político, no hace un acto que tenga que hablar con el abasto de medicamentos, con el no abasto de medicamentos, con la oportunidad. Bueno, denuncia todo eso. Pero lo dice. Dice que es malo que en un gobierno que se acabó el neoliberalismo se tomen medidas neoliberales. ¿Cuál es la medida neoliberal? El lunes publiqué en el periódico Excelsior una entrevista con la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, en la cual explica cómo está funcionando este modelo. Está concentrando el 80% de las compras de gobierno, más de 800,000 millones de pesos, lo controla la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. ¿Cuál es el argumento? Uno, que disminuye la corrupción. Me explicaba en aquella entrevista que en el gobierno pasado había 20,000 puntos de contacto de compras de gobierno, los cuales, que son 20,000 personas, o sea, 2,000 puntos de contacto que equivalen a 20,000 funcionarios que tenían contacto con alguna adquisición. Si ponemos el 80% de las compras de gobierno, las concentramos en una persona, es más fácil auditarme a mí y a mis 20 compañeros, lo cual tiene un principio, ¿eh? Si se logra eficiencia, si se logra oportunidad y si se logra buena distribución. Ahora, si con esto estás dejando sin medicamentos el punto a es, miles de personas, se están dejando, tenemos la impresión de esta cosa. Yo creo que ese es el asunto. Que falte una curita en el Seguro Social es malo. Se está dejando sin medicamento a miles y a cientos de personas. Eso habría que ese es el que se tendría que documentar. Porque lo que hace Germán Martínez es una declaración política. O sea, a mí me hubiera encantado que menos rollo y más. Tenemos problemas de abasto en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Nos tardamos en dar tal y cual y cual y cual y cual. Oye, pues sí conocemos los casos, David. Faltan antirretrovirales, faltan medicamentos para el cáncer. Jugándole yo insisto, debe haberlo documentado. El tema de los antirretrovirales, en aquella entrevista que hago con el oficial mayor, dice que se acercó un grupo de expertos reconocidos, que le dijeron, oye, hay cambios de tratamiento clínico médico que te permiten que en lugar de tomar 3 pastillas tomes una, y que se generó un ahorro de 1,700 millones de pesos. Que sí, o sea, que es mejor la medicina y que sí hubo un cierto retraso. El meollo de este asunto está en la participación de las distribuidoras. Si las distribuidoras son un intermediario que fija el precio, lo cual no, a pesar de que Buenrostro dice que sí, y cómo funcionan. En el gobierno de López Obrador tenemos extremos. En un extremo, Romo, que ahora anda hablando de la psicosis de la corrupción. ¿Cuál ha sido la bandera del gobierno de López Obrador? Combate a la corrupción. Si hay una psicosis, es infundida por el propio gobierno. No decía este gobierno que se iban a generar ahorros de 500,000 millones de pesos y que todo se iba a arreglar por el combate a la corrupción. Si hay una psicosis que para la inversión, es en mucho impulsada por el propio gobierno. Está Rocío Nale y sus locuras. Hoy se volvió a reunir
el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, y uno de los comisionados, de los nuevos comisionados, pidió permiso para ir a trabajar con Rocío Nale en Dos Bocas. Comisionado de un O organismo. sea, hoy se reúnen después de ¿cuánto tiempo? Hoy se reunieron después de que 3 no, meses. que no lo habían podido hacer después de 3 meses. Ahorita te doy el nombre y el dato del comisionado, pues se me olvida. El comisionado José Alberto Celestinos, ¿te acuerdas? El que es mayor de edad, que es el más inteligente, pidió abiertamente en el Pleno que le dejaran trabajar con Rocío Nale en la refinería de no Dos sabe dónde Bocas. trabaja o de qué trabaja, porque Eso suena que el es árbitro como de un si- partido de sí, fútbol diga, oigan, que yo quiero entrenar no quiero entrenar. Cambio, sale el 14 y entro yo, nada más me quito la camiseta. Sí. No y no. Estamos bien. O sea, ahí es esa ala del gobierno, esa ala que dice hay que gastar, hay que gastar, hay que gastar. Y está el otro lado. Está el lado de la Secretaría de Hacienda claramente que dice la instrucción es mantener el superávit primario, no aumentar la deuda como porcentaje del PRI y mantener el orden en las finanzas públicas. Son dos visiones que chocan. Mañana necesariamente el presidente va a tener que dar señales claras. Si está a favor de los... ¿Y qué hoy lo adelantó en el caso del director del de Seguro alguna Social? manera, Adelantó, sí. Pero ahí puede ser que esté enojado con él, con Germán Martínez. Sí. Porque más la manera en que lo hace Germán Martínez no me parece elegante ni institucional. O sea, renuncias con una carta pública. Suena... No sé si estás viendo el documental este 1994, que parece que lo mandó a hacer Carlos Salinas. Suena a declaración de Manuel Camacho, ¿no? Suena, quiero hacer escándalo. Porque, insisto, a mí, si hubiera sido un director del seguro que está preocupado por eso, hubiera presentado hechos concretos. Tenemos impresiones, tenemos datos, que pues, de los dos lados pueden estar equivocados, porque no hay datos concretos. O sea, o puede ser cierto o puede ser falso. Hay gente que dice, es que ya dijeron... Siempre hay en el Seguro Social y en los órganos de seguridad social, siempre hay la impresión de que falta cuando alguien se queja. Puede haber el 99% de abasto, pero si ese día con el 1% no salió, se queja. ¿Por qué es malo? Porque debe existir, porque lo pagamos los que estamos en la economía formal. Ese es un punto. Pero ¿qué tanto es percepción y qué tanto es un hecho? O sea, son cosas que nada más pongo sobre la mesa. Hubiera sido sano, democrático, institucional, decir, tenemos problema en esto, 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 se han muerto tal y tal y tal y tal paciente porque no había el medicamento, no había el tratamiento, no había la venda. Y en el otro lado es, hay que mantener el orden en las finanzas públicas. No hay finanzas públicas neoliberales, Pascal. Hay finanzas públicas correctas o incorrectas, la gran decisión de este gobierno. Y les pasa a los de izquierda, a los de derecha, a los de centro, a los de arriba y a los de abajo. ¿Qué haces con el dinero? ¿Cómo manejas los recursos? Tienes dos opciones. O gastarte todo lo que crees que se necesita, o gastarte lo que tienes. Y mañana veremos al presidente López Obrador, cuando estés en tu programa de radio, decantándose abiertamente sobre el tema. Ahora, hemos dicho aquí en este espacio que tú puedes ser ortodoxo en las finanzas públicas, es decir, no gastar más de lo que ingreses, pero no gastar en lo que se debe. Y esa es otra historia. Una refinería. Sí, porque hay poco dinero, hay poco amor y lo estamos gastando en celos. Exactamente. A ver, hacer la refinería es un error. Sí. Hacer el Tren Maya es un error. Si el Tren Maya, mira, te voy a dar un dato que a mí me parece muy sintomático. Si el Tren Maya funcionara tal como lo dicen, generaría menos empleo y menos dinero que la zona económica especial que se iba a poner en progreso en Yucatán. Para esa se necesitaban solo 564 millones de pesos. Ya estaba todo listo. O sea, deshacerla, no hacer el aeropuerto, porque hoy robo muy bonito es que hay hambre de inversión. Sí, como para hacer un aeropuerto, como para hacer zonas económicas especiales. Ese es el tema. No es que los ahuyente, es que los grandes proyectos de este país... Los votaron. Los votaron. Los proyectos que daban confianza, los votaron. Si hay poco dinero y se tiene que gastar de una manera inteligente. Estar destinando lo poco que se tiene a la refinería... Hoy no sé si viste seguramente la viste. La declaración de López Obrador diciendo que en 2022 Pemex va a ser el motor de la economía mexicana. Yo pregunté en la redacción porque la vi en el programa de radio y dijo, oiga, ¿no es Luis Echeverría 1972?
Sí, o sea, sonaba a Volver al Futuro. Segundo, y ese esquema de petrolizar la economía ya fracasó, no en México, en el mundo. En todos lados. En el mundo. En todos lados. Los grandes países productores de petróleo se han diversificado. Los combustibles fósiles están de salida en el mundo. Entonces es una aberración, o sea, es una aberración. Y en eso se está gastando el dinero. Pero esa es la historia adicional, cómo se está ejerciendo el poco dinero que hay y si se está usando para 17 programas prioritarios del presidente, que solo uno, el de jóvenes con oportunidades, es el único que tiene potencial de generar ingresos. Todos los demás son tirar dinero a la basura, Pascal. David, gracias. Buenas noches, que te vaya muy bien. Buenas noches.